tú sabes. Ahí tenemos los muchachos, vamos a pasar ahí porque tenemos los muchachos con nosotros. Ahí está. Oye. Yo. ¿Qué hubo, manito? Todo bien. Todo bien, todo melo. Tú sabes cómo es. Todo por allá. Bien, aquí en la Aruba, gracias a Dios, todo bien. Y te digo una cosa, tremenda canción. Ahorita por fin, ahorita sí tenemos la exclusividad. Ahora todo el mundo puede ver. Tenemos la gente de Holanda aquí te está conectado con nosotros. La gente de Curazao, Bonaire, saludos también, Bonaire. Activo. Eso, primero que todo, vamos a comenzar. Tenemos a Eleven con la mano arriba para que la gente conozca a Eleven. Dímelo. Eso, Eleven. Y tenemos aquí también a Easy Money Polo. ¿Qué dice entonces? Eso. Hermano, para comenzar, déjame decirle a ustedes, felicitarle a ustedes por esa canción. Un flowcito. Gracias, un flowcito que de verdad, cuando yo escuché que la Alex me dijo ahí, me dijo, Juan, tengo una canción aquí para ti, para que escuche, me diga si, cómo se siente con ese flowcito. Yo dije, manito, envíame de una, que eso va. Y cuando me lo envió, yo dije, manito, ese es un palo, bro. Duro. Eso es candela, papi. Ese es candela. Entonces, me encanta cuando tenemos, como le dicen, los Young Bloods, los nuevos, que vienen con ese estilo, que ese flowcito que entra en la gente. Y esa canción, tú puedes andar vacilando en un club. Tú sabes que tú ves una hembrita ahí, tú dices, mamita. ¿Saben que estamos bien? Estamos súper bien, manito, ¿eh? Bueno. Eleven y Easy Money Polo, vamos a comenzar con Eleven para que pues, la gente pueda conocer un poquito ahí. ¿Cómo comenzó Eleven antes de que para que podamos conectar con ustedes dos? ¿Cómo comenzó con Eleven con la música? Bueno, para hacerte la corta, pues desde pequeño siempre me gustó cantar bastante, pues yo en realidad nunca como que estuve en clases de canto ni algo por el estilo, solo que desde pequeño de tanto cantar, pues le fui cogiendo gusto a la cosa y empecé a cantar pues moderadamente bien. Y de ahí empecé entrándome en la música. Hubo una temporada de adolescencia, 16, 15 años, donde conocí al hombre. Pues, bueno, desde pequeño. Sino que empezamos a hacer música en esa edad más o menos. Yo estoy en la música prácticamente como cantante, es por Easy. Easy, ok. Él como le gustaba más esta parte de producción, de grabación y la vuelta, pues él me fue invitando a grabar, a que llegara a su casa, al estudio y tal, y ahí comenzamos. Y yo creo que todo comenzó con Fruity Loops, ¿no? Haciendo beat, ¿no? Sí, claro. Más hacer. Y lo bueno es que ustedes se conectan bien. Usted sabe que mira, eso es la cosa que yo hablo siempre. Yo he dicho a Bulnene, que por cierto maneja mucho también, ande con Balvin, también después con Maluma y todo, y también con más de esos artistas que tenemos. Pero ¿sabe lo que me gusta de ese flowcito de ustedes? Que es que ese flowcito que ustedes tienen, wow, manito. Y Easy Money Polo, también, ¿usted cómo comenzó? Déjame saber cómo comenzó ahí. Hermano, pues toda mi vida se ha visto envuelta en la música. Desde pequeño he estado en clases de guitarra. Desde cuarto grado recuerdo que estoy en clases de guitarra. Y ya después de eso fui a piano. Y entonces empecé con el FL Studio en pandemia, durísimo. Ok, súper. Pandemia, FL Studio. Y empecé a invitarlo a él. Sí, claro, como antes nosotros, muy desde pequeños. Es que nosotros nos conocemos de toda la vida. Ok. Pero ahora, como a los 15, 14, fue que empezamos como que ya a meternos juntos. Nos dimos cuenta que nos gustaba mucho la música a los dos. Okay. Y pues empezamos a meterle. Ok. Déjame poner la canción mientras tanto que estamos en vivo. Déjame poner la canción. Vamos a poner aquí a la gente. Quería saber si nos escuchan saturados, porque acá me está mandando la señal de saturado. ¿Se nos escuchan bien? Sí, no, claro. Aquí lo escuchamos ahí. Duro, todo melo. Duro, hermano, duro. Ahí. Vamos a darle la canción. Rato. Súbala. Mami, ya estamos bien. En redes desapareció también. Y no quería aceptar que estaba mal.
manito, no, eso es un flow, Bueno, la conexión. La conexión para ustedes, manito, eso es grande, manito, eso es grande, manito, ese flowcito es lo que Aruba, ese flowcito es lo que a Aruba le gusta, papi. A Aruba le gusta ese flowcito del Caribe. Mira, es una canción que usted entra en un club. Ya yo siento que yo entro en un club así, viendo a una hembrita ahí y le dice, mamita, vamos a bailar ahí porque tú sabes. Y después desaparecimos, pero Eleven, mi Easy Money, una preguntita ahí. ¿Cómo se siente y la conexión con Falex? Y después Falex llega, habla con ustedes. ¿Cómo se encontró? ¿Cómo fue esta conexión de ustedes tres? Bueno, nosotros nos conocimos a él mediante un profesor de música que tuvimos en común. Uh-huh. Entonces nosotros teníamos creado como un grupo de artistas, como un colectivo. Ok. Y a él le interesó el sonido nuestro y nos conocimos. Él sabe. Hace como cuánto. Hace 2 años, por ahí 2 años, 2023, 2022. Pero ese man sabe, manito, porque cuando me presentó a ustedes, le dije, manito, ese es un combazo, bro, ese es un combo, bro. Ese es un combo. Claro, y desde entonces hemos venido trabajando juntos. Y bueno, nosotros siempre le hemos agradecido como ese pie de confianza que ha tenido en nosotros. Y pues que está ahí siempre con nosotros apoyándonos, dándonos recomendaciones y todo lo que él nos puede brindar como artista, como representante. Total. Como la pauta. Y una pregunta, además de todo lo que vamos a comenzar, me están diciendo aquí que preguntar algunas cosas personales de cada uno. Bueno, Eleven, vamos a comenzar. Dígame. Eleven tiene una hembrita, está solterito, ese como la canción desapareció, ¿cómo? Yo estoy un poquito comprometido, casi ya. Un poquito, ya casi comprometido. Ok, casi, Casi. Estoy ya seriecito ya. Y Simón y Polo también. Y Simón y Polo también ahí, me dicen también, me lo dicen lo mismo ahí para que pregunte. Aquí está la muchacha, aquí es Jessica. Tengo que tener cuidado con lo que respondo, porque por ahí está conectada. ¡Ahí está! Hermano, tú tienes ahí un watch, ahí una guardaespaldas ahí que te está viendo. Te van a decir como estilo de como es el TikTok. Sí, yo tengo. Yo estoy comprometido con un hombre casado ya. Bueno, una pregunta ahorita. ¿Y cómo está allá en Barranquilla? ¿Cómo es Barranquilla? Dime, cuéntame un poquito ahí. El movimiento acá en Barranquilla está creciendo bastante. Colombia, como sabes, pues es prácticamente hoy en día una potencia de la música, del artisteo. Y pues aquí Barranquilla como tal, no tanto. Está creciendo un poquito más la industria, pero papi, igualmente activo. Aquí hay una escena emergente bastante grande, y hay algunos artistas conocidos, como que es Shakira, hoy en día Vélez, papi, que Vélez hoy en día es el top de top, está ahí a la par prácticamente con Bad Bunny, si no me equivoco. Los dos están pegados en tendencia, eso es lo que importa. Sí, claro. Y que está dándole un poquito esa voz que le está dando esa voz que le está dando a Barranquilla, esa exposición es grandísima. Algo que resaltar es las vibras costeñas, él no las pierde. Claro. Y entonces eso es exposición de la ciudad, la exposición de acá. Totalmente, porque yo sé que mira, yo viajo mucho a Colombia y Yo recuerdo, voy a hablar un poquito de esto. Yo recuerdo, mi primera invitación fue con un DJ amigo mío, Alexander DJ, que fue uno de los producers del comienzo con Golpe a Golpe y con Balvin, que en ese momento era conocido como José. Ahora vino después J Balvin. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Uno llega ahí, uno sabe que eso fue grabado en Cartagena.
Entonces, yo tenía solamente 2 días en Cartagena. Yo nunca disfruté de Cartagena porque fue para producción de música, video musical. Fue para trabajo. Y Barranquilla, yo llegué ahí solamente por 8 horas y me tuve que volver. Juanito, no me dejaron llegar ahí. Te hubieras quedado un poquito más de tiempo. No, pero ya sé por qué. Porque muchas personas dicen, Barranquilla me quedo. Ya tú sabes. Ahí te has quedado, ya viste. No, por eso. Y entonces cuando uno llega a Cali, también siente la diferencia que puro salsa. Y cuando llega Medallo, claro. Cuando llega Medallo, Aquí es muy multicultural Sí. dentro de un mismo país. Sí. Es raro, es curioso. y el acento Y también, es ¿no? que- El acento también. Acá es full vallenato, también Champeta. salsita, champeta. Allá, papi, en Cali es salsa y salsa, papi. Eso es bueno de Barranquilla, que el sonido Sí. es muy abierto, ¿sabes? Mm. Hay influencias de muchas ciudades aquí. Ah, sí, O sea, el no, no. sonido de muchas ciudades, champeta que tenemos acá Sí. al lado de Cartagena, que eso sí es más de allá. 4 Entonces, conoce, como en Colombia hay como 4 o 5 que es más conocido. Si vamos a hablar un poquito, vamos a hablar de, primero que todo comienza el vallenato. El vallenato, como digamos que es algo muy conocido. Vamos a estar el top 5 ahí. El vallenato, la salsa. Sí. Vallenato, La salsa, sí, Vallenato, acá en champeta, la costa, más que todo, es el pilar de la música. eso. El principio de todo. eh, La salsita en Cali, Buenaventura. champeta también, champeta, reggaetón y lo que viene por el último, eso siempre hay que decirlo el último porque ese es el despecho. La música popular, La música popular. Pero si vamos mundialmente, el reggaetón es el que está cargando El Colombia. reggaetón es el que le ha dado la exposición Total. a Colombia. Total, Y el total. afro ahora también con Vélez, que es un referente. Bueno, ya llegó, vamos a hablar con Falex también, vino Falex. Vamos a seguir escuchando esta canción mientras tanto que busco a Falex. Pero no se vayan, quédate ahí, no se salen de nada, quédate ahí, como ahorita. Vamos a poner la canción para que la escuchen porque llegó Falex de La Pauta Music. Vamos a poner la canción aquí está. Y no quiere aceptar que estaba mal, porque esa vibra no la quiero ver. Yeah, ey, mami, estamos bien. En redes desapareció también. Es que no quería decir estaba mal, porque esa vibra no la quiero ver. Yeah, ey, uy. Ya son las 2 y no quiero prender. Dice carita me vale 3. Bajo placita no encuentro qué hacer. Mejor me escribo todo para el long play. Como si la noche nunca fuera a acabar. Solo me siento bien contigo al despertar. Quiero enseñarle al mundo de lo que somos capaz. Que en solo un segundo el mundo te puede entregar. Mami, estamos bien. En redes desapareció también. Es que no quería decir estaba mal, porque esa vibra no la quiero ver. Yeah, ay, uy. Aquí está Falex de La Pauta también con nosotros. Quiero amar Oye, Falex. Que es lo que hay, que es la que hay. Vamos a ver cómo hacemos aquí para meter los muchachos también con nosotros en esta entrevista. Tú sabes, papi, que aquí hay de todo. Tú sabes cómo lo hacemos ahí. Bueno, vamos a hacer eso, a fuego aquí, a fuego. Ya se lo inventamos. Ahí, claro, están con nosotros aquí. Ya Falex vino. Hermano, te cuento una cosa de Falex. Falex estaba duchando, te cuento. Escuchó que está la entrevista, hermano, salió en boxer y todo, papi. Salió en calzoncillo y llegó ahí. A ver, estamos en diligencia. No, pero Estamos en Dili. Camellando. camellando ahí, tú sabes, hermano. Tiene el flowcito ahí para esta noche, papi. Está duro. Pero bueno, seguimos aquí. Eleven, como estamos diciendo también ahí, Simón y Polo, un buen amigo mío que es Falex. Yo conozco a Falex como ya. No quiero decir muchos cuántos años porque si no se van a poner viejitos. Entonces, no decimos desde cuándo ni nada. Pero sí puedo decir que están en buenas manos porque este amigo mío
yo le he dicho muchas veces, él siempre creyó en su música. Cuando una persona se cree mucho en su música, en sí mismo, es lo más principal de todo. Eso es lo más importante de todo, creer en ti mismo, lo que usted quiere, donde usted puede llegar. Y hermano, no hay ningún límite sino tu límite. Yo te digo la verdad. A mí, mira, la gente me dice, la gente no cree que yo soy Aruba. Yo soy Aruba. Es igual también que Ryan Castro. Curazoleño, también ahí como de chiquito llegó a Curazao. Pero pana de nosotros ahí. Y ¿qué te cuento? No. Te digo, a mí cuando la gente me pregunta, bueno, pero ¿por qué tú siempre crees en los muchachos? Yo dije, claro, hermano. Yo creo en toda la gente que le gusta la música, pues cuando tú puedes ver y escuchar que tienen amor a eso. Ustedes se pueden ver que ustedes tienen amor a la música, papi. Es como si uno le da un PlayStation o un Xbox y ahí se conectan a jugar, pero saben que lo que quieren es que quieren llegar al límite. ¿Sí me hago entender? Y el límite Claro. el límite viene de ustedes mismos. No hay ninguna persona que le pueda decir que usted no puede llegar ahí, papi. Nadie. Nadie puede decir eso, papi. Nadie. Todo el mundo, y ustedes tienen flow, hermano, no porque ustedes están viendo ahorita, yo lo estoy viendo a ustedes. Y te lo digo de una, y Falex sabe. Cuando Falex me dio esa canción, dije, papi, yo tengo una canción aquí que está rankeada, tú sabes cómo es, yo dije, manito, pásame la canción. No, tranquilo, porque te estamos grabando video musical también para que podamos hacer el show, tú sabes. Claro. Y ese man vino, y te digo una cosa, vino de Curazao a llegar a Aruba para la entrevista, hacerlo y para presentar la música. Ese es un amor para ustedes. Él cree en su música. Y ahorita le digo personalmente, y yo le dije también, hermanito, me encanta cómo él hace, él sabe su flowcito, ustedes tienen flow. Y ahora viene la pregunta grande ahí, la pregunta millonaria, Ya hablaron de una música que va a salir. Y ahora me lo van a sacar ahí, me lo van a sacar a ustedes ahí, porque estamos en vivo. ¿Qué es lo que viene ahorita? Cuéntanos un poquito de ese desaparecido que me encanta. Y saludo a la modelita también que está ahí, porque dejó ahí como que dejó que entrara el flow. Dejó que entrara el flow. Falex, no te pongas rojo, Falex. No. Falex está como ya, que está preguntando, ¿qué está preguntando? No, que pregunte lo que quiera, No, pero cuéntame ustedes, ¿cómo se fue ese flow? Sí, porque eso fue una forma de entrar a la música y que la muchacha, te digo la verdad, de Cora, la muchacha entró con el flow de la música. Porque a veces tú puedes ver cómo es como saturado, tú sabes, como que la gente... La modelo es mi mujer. Entonces, hermano, te digo una cosa. Esa la prometida. Por eso te quería preguntar, para ver cómo se pone ahí, ver cómo se pone rojo ahí. Mira cómo... Que pregunte lo que quiera. No, pero manito, de verdad, por eso entró el flowcito, porque, manito, ¿tú recuerdas que yo te dije? Yo le dije a Falex... Ella la tiene también, ella tiene el flow. No, pero cuando yo le dije a Falex, sin conocer a usted, yo le dije a Falex, hay conexión esa muchacha con ese muchacho, porque la forma de que mira, la forma de que... Completamente genuina, demasiado. No, pero, manito, de todo, respeto de corazón, la han comido en ese video, Pero ese video, no, duro. Y ahorita, mira, vamos a darle ahora. Easy Money Polo 11. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene ahorita? Vamos a darle la exclusividad porque la gente está escuchando ahí con nosotros, ahí está viendo. Bueno, lo que viene, nosotros estamos trabajando. Bueno, ya prácticamente está. Ya trabajamos. Ya está ya listo. Estamos por sacar, esto en un principio es un primer bocado, desapareció un primer bocadito de lo que vamos a estar sacando próximamente. Ok. Es como una Mire, entrada. vamos a mencionarlo aquí enseguida para que la gente sepa también. Sí. Claro. Lo que se viene en camino, hermano, es mi primer EP como artista. Wow. Así es. ¡Eso! Dale con todo. Y papi, Así es. salimos con todo, hermano. Aquí ¿Y ese para cuándo? Y a disfrutar de la música al completo. La moral. ¿Y ese para cuándo ahí? ¿Eso para cuándo? ¿Para cuándo? Probablemente. Ok, Ya ya. estamos espera, ajustando los es que- detalles.
que hable el patrón, que hable el patrón. Ya estamos ajuntando los detalles para que pueda salir un EP, se llama Primera Escena. Primera escena. Primera Escena. Trae trap. Ok. Trae Afrobeat, que es la canción principal, Desapareció. Trae un reggaetoncito medallo, bro, que tú lo escuchas y eso es para un perreo intenso. Perreo intenso. Es como entrar en Medallo Club y listo ya. De una, ¿no? Tú escuchas esa canción, yo se la he mostrado a un par de gente y wow, se quedan como lo primero que Déjame. Usted no me ha dado, no me ha mostrado. No, si quieres lo ponemos aquí. Ay, papi, que. Para que la gente sepa. Vamos a poner un ratico del tema. Claro. No, la aguantamos. Mira, la aguantamos. Le vamos a hacer una cosa, la vamos a aguantar. ¿Tú sabes por qué? Porque yo sé que Fale cuando quiere salir con algo, sale con vamos a grabar ese video allá, papi. Sí, no, es que de esa canción ya tengo papi, antes que me diga ya yo tengo la visión. Esa canción ya tengo más o menos planeado ya cómo va a ser el video. Entonces vamos. De una. Yo también vengo con Medallo y venimos con los muchachos para allá. No, tienen que venir a Aruba también. Claro. Y vamos a grabar algo caribense para acá. ¿Qué dice? Ay, de una. Ahí le metemos un poquito. Le metemos un poquito de papiamento también en esa parte. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos a meter algo de nuestro idioma de la Aruba, como también conocido como Curazao. Alex sabe. Habla, dile, coméntale, expresa eso. ¿Cómo te has sentido tú grabando en un idioma que todavía no conoces? Hermano, un reto. Es así un reto. Pues, igualmente la música se trata de experimentar también y de tomar retos. A mí, para ser sincero, no sé, a Fale que me ha escuchado, pues no se me ha dado tan mal. Creo que estoy cogiendo un poquito al papiamento. Sí. Como te dicen, ¿cómo estás? Es Kiko Taquico. Kiko Taquico. O Combay. Combay. Dile Combay. ¿Puedes decir? Me jodiste. Pero ¿sabes algo? Bueno, Van, tenemos una buena conexión. Sí. Muchas veces él trae sus canciones. Sí. Yo tengo una idea, yo se la doy, él la interpreta, le pone su sazón. Claro. Cuando es empapiamiento, hay veces duramos por videollamada. Él va grabando la frase por frase. Y suena muy bien. O sea, obviamente suena con acento latino, pero esta suena sí. Claro. Sí, total. Pero lo que es tenemos esta virtud también de que Falex, cuando estamos en este tipo de grabaciones, estamos grabando cositas así en papiamento, Falex está ahí para nosotros, estamos en videollamada las horas que hagan falta para que esté todo papi al 100, hermano. Frase por frase y le damos full dedicación a eso. No, ese es grande, ese es grande. Y ¿sabe qué? Lo que me gusta más, y le acabo de decir también ahorita a los muchachos, es que esos dos tienen conexión. ¿Sí me hago entender? Sí. Porque total. digamos que yo le digo, como yo voy a ser sincero como digo las cosas. Digamos que tiene que Chimba Sock, que trabaja con Ryan Castro. Tú tienes ahí a Ofio Neutron, que trabaja con Bless y también con la bebecita Karol G. Y yo creo que ese flow viene mucho de conocer a su artista. Total. Y además de artista es familia, porque automáticamente uno se acostumbra. Hey, yo tengo un beatcito aquí, venga ahí que escuché ese ritmo, vamos a darle. Tú le empujas con su letra y vamos con todo, vamos para encima. Yo desde el principio noté eso, ellos tienen una buena conexión musicalmente y pues es obvio también porque se conocen hace muchos años. Claro. El papá de Easy siempre lo ha apoyado y siempre ha tenido de la mano a Moisés. Tremendo. Que por cierto, un saludo ahí a saludito ayer al Polo por ahí que está conectado. Saludos a Grand Daddy, ya tú sabes. El Big Papa. No, pero aquí, bueno, perfecto. Lo que puedo decir, muchachos, déjame decirles de Aruba, Curazao, Bonaire, en nombre del Caribe acá, es que, hermano, felicitaciones para ustedes dos. Tienen ese flow. Se quedan muy humildes, que eso es lo más importante en la vida. Te digo la verdad, yo creo mucho en la música, yo creo mucho en ustedes.
yo veo cuando hay amor en eso. Y yo le dije a Falex también, yo estoy enojado con Falex, ¿tú sabes por qué? Porque Falex sabe cómo cantar y todo, pero él me dijo, bueno, no, ya te mi tiempecito ahí para relajar, tú sabes que ahora vamos de patrón, y tú sabes cómo es. Pero de verdad, de corazón, hermano, aquí desde Aruba, yo los voy a apoyar de corazón al 1000, no al 100, al 1000, al millón. Gracias, hermano. Y vamos con eso, ¿no? Vamos con eso. Vamos. Cuando tú me dices que van a grabar el video del medallo, vamos ahí. Yo manejo eso y hablamos con Andrés para que podemos grabar en tu taina para allá. O le grabamos en la logia, que es una locura también. ¿Tú sabes cómo es? ¿Sabes lo que me gusta de Aruba, Guanabán? Que aquí escuchan muchas canciones en español. Sí. Muchas. Sí. La gente siempre está como abierta a un nuevo artista, Sí. a un nuevo sonido. Y eso es muy importante, la verdad. No, ese es duro, manito, duro. Y por eso, y grabaron un flowcito que a la gente le gusta, ¿verdad? Ese flow la gente le gusta. Ahora Afro, papi, Afro. lo que está pegado ahora. Y ahora la muchacha está contenta, mira, me le mandaron saludos ahí con que era modelito. No, pero Eleven, Easy Money Polo, bendiciones, papi. Vamos a estar hablando a la próxima también. Ahí se puso romántico, Pero no, hermano, de verdad, de corazón, super, Falex, congratulations, felicidades, hermano. Gracias. Va bien, mi bro. Gracias siempre por el apoyo, siempre estás ahí, Guanabán. Papi, un DJ que tiene muchas conexiones y siempre es el mismo, siempre se queda igual, y eso es de admirar, la verdad. Manito, seguro. Me han dado oferta para ir afuera, pero no, Aruba es Aruba, papi. Me han dado One Happy Island. One Happy Island, me han dado oferta para que viaje y todo, que sea DJ de tal artista, pero no, me encanta Aruba, eso es mi isla. Aquí crecí, aquí nací y aquí muero. Sí, manito, de todo. Pero si tenemos que ir para grabar eso, vamos, papi. No, tú sabes cómo esa vuelta va. Vamos con los muchachos. Y una vez más, desapareció la canción. Esa canción está pegada, bro. Es un flow que tú puedes seguir escuchando todo el día, ¿vale? No, y te queda la melodía de una en la mente. Tú la escuchas una vez y te queda la melodía de una. Bueno, Easy Money Polo, felicidades de corazón a Eleven, de corazón. Sean humildes, siempre quedan en lo suyo. Vamos con todo, vamos para encima. Yo sé que en menos ahí para un año, con más canciones que vienen, porque normalmente eso, para que lleguen al Grammy, hay que sacar como 12 canciones. Ese es lo regular que tienen, porque entra el voting y todo. Y entonces lo que pueden hacer es grabar y sin parar, para que la gente pueda como adaptarse y a darle link con ustedes. Pero yo veo que ustedes van a estar pronto en la tarima, al backstage, entonces para que puedan darle el show también en su showcito. Seguro. Easy Money Polo, bendiciones. Eleven, muchísimas gracias. Hermano, muchísimas gracias por el espacio. Hermano. Muchas gracias por brindarnos este espacio de confiar en nosotros para expresar un poco con la gente nuestra arte. Sabes que de este lado las puertas abiertas por Barranquilla, acá con Eleven, con Easy, la buena, hermano. De la buena, porque pronto vamos a estar ahí, venimos con Falex sabe que estamos avioncitos lejos de ustedes, entonces no hay distancia, papi, no hay límite para nosotros, el límite está en ti. Ay, nunca, hermano. Tú sabes cómo es, siguiendo ahí, todo sabes, como dice Seguroski, le damos con todo esto. Vamos por encima. Una vez más, de corazón, Eleven, Easy Money Polo, Aruba, para el mundo. Un saludo de corazón. Y allí viene, ahí. Gracias. Ahí está. Dímelo. Mami, ya estamos bien.